La comuna Robledo está llena de historias y aventuras por contar y descubrir. Ahí te cuento es un podcast producido por Habitantes 7, en el que los habitantes se convierten en protagonistas y narradores del territorio. Un gran lugar en el que todos vivimos, queremos y compartimos. Bienvenidos, aquí comienza Ahí te cuento. Porque es importante la salud mental ahora, después, pospandemia, que hemos tenido como tantas crisis alrededor de ella. Se han hecho simposios, recientemente hubo la segunda cumbre de salud mental que se realizó en Plaza Mayor con la asistencia de varias entidades y dependencias que se articularon en la alcaldía. Y hoy estamos con Glady Úsuga, de la Secretaría de Salud, y es un tema bastante importante el manejo y la asesoría psicológica con la que cuentan varios habitantes acá del sector de Villa Sofía, y hoy vamos a hablar un poco con ella acerca de ese apoyo que brinda desde la dependencia Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín y un componente importante, como les venía diciendo, de salud mental. ¿Cómo estás, Gladys? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, para empezar, entonces es recordarles que pertenezco al proyecto Tomarnos el Mundo, que dentro de las estrategias tiene un componente de orientación psicológica individual. Nuestro foco es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones en general. Totalmente lo que decías, en este momento estamos viviendo una crisis en salud mental, así fue declarada. Y es totalmente evidente. Yo creo que ni siquiera solamente nosotros como profesionales lo vemos, sino que cada persona en su entorno inmediato puede identificar. Estamos como en un nivel de sensibilidad emocional más alto. Ahorita todo nos duele un poquito más, ahorita todo nos cuesta un poco más tramitarlo. Entonces, teniendo en cuenta que el acceso a las rutas de salud a veces es un poco demorado, que no es tan sencillo a veces esperar una cita en las EPS por el nivel de disponibilidad, digamos que este tipo de estrategias se vuelven canalizadores y muy importantes para la comunidad. Nosotros estamos en todo el territorio. Por ejemplo, acá en Villa Sofía, nosotros aprovechamos de la estrategia ciertas jornadas que sabemos que hay mucha afluencia de personas. Por ejemplo, el día de hoy había 3 clubes de vida que están realizando su proceso de gimnasia. Ya hay varias personas que desde previamente empezaron proceso psicológico con nosotros y ya venimos y tienen una cita, ¿cierto? Porque ya se tiene acordado. Sin embargo, nosotros programamos estar toda la jornada porque sabemos que las personas se van acercando y lo que hacemos es atender a las personas que tenemos ya en proceso y activar nuevas personas como un espacio de escucha. Es totalmente gratuito, ¿sí? Es totalmente gratuito, o sea, el proyecto está por presupuesto participativo y también por ordinario. Entonces, por ejemplo, hoy habemos 2 profesionales, depende pues la demanda, vamos organizando en los diferentes sectores. Acá digamos que la respuesta ha sido muy favorable por parte de la comunidad. Como te dije, hay varias personas que ya llevamos 2-3 citas con ellas, intentando pues como abordar cosas muy específicas. También ha habido casos donde se ha canalizado ruta, se activa ruta o se dan como recomendaciones para la EPS, dependiendo pues ciertos casos. Y generalmente uno se da cuenta que a cualquier persona le hace falta su espacio de escucha. Hay personas cuando llegamos y ofrecen, decimos vamos a estar acá. A veces nadie levanta la mano, pero cuando te ven solo entonces empiezan a acercarse y entonces ya uno les va generando las citas y se da uno cuenta que son innumerables las problemáticas que se pueden presentar y que a la larga son un riesgo en salud mental, porque cuando las personas no las canalizan, no se desahogan, ya se va sumando, ¿cierto? Y luego llegan entonces, por ejemplo, a una de las consecuencias que tenemos tan fatales como el suicidio o simplemente asumir conductas de riesgo como las adicciones.
Entonces es muy... Es lo más recurrente, diríamos que es como lo más recurrente. Es lo más recurrente. Por ejemplo, el hecho de refugiarse entonces en las apuestas, en el cigarrillo. O sea, el cigarrillo es, por ejemplo, una adicción que todavía está muy normalizada y es muy evidente, es lo que más uno encuentra en territorio. Cuando tú hablas de adicciones con las comunidades, las personas siempre dicen marihuana, los marihuaneros son los adictos, pero todavía son muchas las personas, sobre todo en la edad adulta, que dicen, no, yo para poder estar tranquilo tengo que fumar cigarrillo y me fumo un paquetico al día. Entonces imagínate, ese paquetico es una adicción. Demasiado. Porque dicen, no, porque es que si no me lo fumo, entonces me vuelvo irritable, entonces peleo, entonces me siento triste o me da desespero. Evidentes signos de un comportamiento muy dependiente. Entonces, realmente el mensaje transversal que traemos también es un poco de visibilizar que hay muchas adicciones que nosotros no reconocemos como tal y que pueden trabajarse y tramitarse para canalizar como esas necesidades del día a día de otra manera. Entonces tratamos mucho de hablar de las estrategias de afrontamiento, de fortalecer espacios como la gimnasia, el club de vida como otra forma de canalizar, de hacer transiciones graduales, por ejemplo el consumo del café, que no lo habíamos mencionado, pero también la cafeína. Un poquito de eso, porque ese sí me parece mucho más común, pues. Exacto, mucho más común. La tradición paisa es, venga, tomémonos el tinto, y en todas partes tú vas a cualquier parte y tómate el tinto. Y como digo que no, además de que a la mayoría nos gusta. Entonces, por ejemplo, se encuentra mucho uno que la cafeína se vuelve ese canalizador y que sabemos que lo que es un activador del sistema nervioso, entonces en ese sentido genera un montón de consecuencias aéreas, empezando porque sí o sí afecta la estructura de sueño. Hay personas que desarrollan lo que llamamos tolerancia, que dicen, no, yo me puedo tomar el tinto y me acuesto y me duermo. Es porque digamos que a nivel de la percepción tú ya no identificas ese efecto que te generaba la cafeína inicialmente, pero eso no quiere decir que a nivel del sistema nervioso la cafeína no esté haciendo su efecto. Entonces tú te acuestas y te duermes, pero al otro día te levantas con sueño, te sientes cansado, durante el día tienes somnolencia, tienes irritabilidad y evidentes signos de que no tuviste un sueño reparador y profundo, porque mientras dormías tu sistema nervioso estuvo tratando de metabolizar esa dosis de cafeína que le diste. No sabía que era que está denominada como una adicción para la administración local. Exacto. Lo que pasa es que a nivel, digamos, legal, no se considera una adicción ni la cafeína, ni el cigarrillo, por ejemplo el cigarrillo, el alcohol, porque está, digamos que son drogas lícitas y en ese sentido la concepción cultural es que no se genera una adicción, pero en términos del efecto psicológico y los riesgos comportamentales que genera, sí son conductas adictivas. Entonces no es que si yo me tomo pues el café todas las mañanas soy un adicto al café, no. Digamos que el determinar una adicción tiene muchas variables que pues acá no tendríamos cómo mirarlas todas, pero digamos que sí, en general, cuando una conducta es adictiva o problemática, cuando afecta a tu cotidianidad y cuando tú al eliminar esa conducta tienes ciertos síntomas como irritabilidad, desespero, afectación en tu parte fisiológica, y tú puedes dejar de priorizar otras cosas de tu vida en busca de tener esa conducta, por ejemplo de tomarte el café. Por ejemplo, una conducta de una adicción no química. Resulta que no, las apuestas. Hay una persona que acostumbra a apostar, pero no se fue de vacaciones, cualquier cosa, no pasa nada. Pero hay una persona que el día que no apueste, ese día es irritable, no duerme, dice, no, tengo que buscar cómo apostar a toda costa, entonces busco por internet o me encuentro a alguien. Cuando eso se vuelve la prioridad en tu vida, ahí hay una conducta ya problemática y requeriría de intervención. Estás escuchando Ahí Te Cuento. ¿Qué pasa en estos espacios cuando se encuentran y hacen este trabajo que se le ofrece al asistente? Bueno, ¿qué pasa en qué sentido? En términos de cómo se maneja. Ellos se acercan a ustedes, exacto, ¿cierto? Y ustedes identifican ciertas conductas, ¿cierto?
¿Qué es el proceso que sigue de ahí? Bueno, generalmente lo que nosotros tratamos de hacer es generar un proceso de sensibilización. Como te dije, por ejemplo, en la población de este sector en especial es más población adulta y adulta mayor, a diferencia de otros barrios donde atendemos de pronto más juventudes, todo es como muy variable. Sí. Como te dije, acá lo más común son las conductas de apuestas, cafeína, cigarrillos, ¿cierto? Entonces lo que se hace es principalmente una sensibilización. Se trata de conectar con las patologías médicas que tienen las personas, porque entonces tú dices, no, yo dejé de fumar porque ya me mostraron los pulmones destruidos, entonces eso a veces es como lo más efectivo. Sí. O yo sé que me hace daño porque tomo medicamentos, pero entonces tratamos de hacer como esa adherencia a los tratamientos. Siempre se sugiere a las personas, independientemente pues del nivel de consumo que tengan, de solicitar en la EPS también como esa intervención. En ese sentido, cuando hay un nivel de riesgo muy alto, nosotros aplicamos unos cuestionarios de riesgo, dependiendo pues lo que se identifique como al principio. Entonces uno aplica el cuestionario y trabajamos con una plataforma que está conectada a la Secretaría de Salud. Cuando eso nos arroja una alerta, lo que hace es que eso le envía el mensaje a la EPS de la persona, a la prestadora de salud, y de la EPS le deben generar una cita para hacer el proceso. Entonces, cuando es un nivel de toxicidad, por ejemplo, un consumo compulsivo de cigarrillo, el proceso ya la EPS le debe derivar porque es un manejo con toxicología, por ejemplo. Dependiendo, pues como que se varía. Siempre la canalización va a ser con la EPS. Sin embargo, hay personas que dicen, no, es que yo ya tengo una cita pendiente, pero se demora mucho. Recomiendan entidades. Entonces uno hace es acompañar a la persona en la búsqueda de entidades que sean reconocidas y que puedan hacer un trabajo con las personas. O hay casos en los que nosotros nos enganchamos, sabes, como es un aspecto muy de motivación. Hay personas que solo el hecho de tener una persona que esté supervisando tus conductas ya te genera cierto enganche. Entonces nosotros hacemos hasta 4 citas con una misma persona y les ponemos metas de reducción, por ejemplo, gradual. Entonces me estoy tomando 10 tintos al día, entonces vamos a ponerlo en la meta de que esta semana te tomas 8 y el último de la tarde lo vas a cambiar por un té de tal cosa, y tratamos de hacer ese tipo de estrategias generando incentivos, pues estrategias muy de psicología básica. Y en los encuentros siguientes entonces ellos llegan felices, ay sí, antes lo hice, ay no, ya lo volví mejor. Entonces uno lo que hace es enganchar como esa motivación para ese bajonazo gradual. Uno a la cuarta pues todavía de pronto no está disminuida totalmente la conducta, pero si ya las personas se da la conciencia de que el hábito sí se puede alternar o se puede disminuir, o en ciertas ocasiones no, definitivamente no. Entonces como la persona tiene el interés de hacerlo, se canaliza por la EPS. Gladys, ¿qué días, qué horarios la gente puede encontrarlos y acceder a este servicio? Bueno, nosotros venimos fijo los viernes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Hay otros días que ya venimos, pero solo como con las personas que están citadas, porque como estamos en toda la comuna, entonces fijo viernes. Sin embargo, pues nos pueden contactar telefónicamente. Te voy a dar la línea para generar espacios, si de pronto no les da ese horario. Entonces mi línea de WhatsApp es el 324-429-3696. A eso nos pueden escribir, nos indican, soy de tal sector, requiero una cita de orientación, y ya organizamos pues qué lugar le queda más cercano, porque así como estamos acá, estamos en otros puntos de la comuna. Y para recordar entonces también que además de este proceso individual tenemos un componente que es de orientación familiar. A veces de pronto la persona dice, no, yo quiero con mi familia porque es que yo estoy dejando el cigarrillo, pero entonces todo el resto de la familia es fumadora. Así hacen intervención también entonces, en la casa. Entonces en ese caso tenemos unas compañeras que son especialistas y ellas hacen la visita domiciliaria y se hace intervención familiar. Muchas gracias. Estamos hablando con Gladys Úsuga acerca de esta importante, digámoslo, apoyo, servicio que se presta desde la Secretaría de Salud aquí en territorio C7 de Robledo. Y muy importante que las personas tengan en cuenta este tipo de apoyo, porque como decía muy acertadamente Gladys, es una época, digámoslo, de incertidumbre, es una época complicada en la que todos tenemos muchas
digámoslo, necesidades y de tipo psicológico. Entonces esto es un gran apoyo que se presta desde aquí, desde el Centro de Desarrollo Social de Villa Sofía, para que lo tengan en cuenta. Esto fue Ahí Te Cuento, una versión más. Los invitamos a seguir con la programación de Habitante 7 online, toda nuestra música y nuestra parrilla radial. Hasta una próxima ocasión. Estás escuchando Barrio Parlante, en vivo por Habitante 7. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 7, Robledo, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. Esta es una producción de Habitante 7 Online, con la dirección de Luis Fernando Muñoz, la presentación de Jorge Arboleda, edición y producción técnica de David Rodríguez.